Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Vicente, diácono de Zaragoza, sirvió a la Iglesia con valentía y, haciendo honor a su nombre, venció incluso sus propios miedos, llegando a dar la vida por Cristo. Hay varias narraciones acerca de su muerte, coincidiendo todas en que fue en el año 304. Junto con su obispo, fue arrestado en tiempos del emperador Diocleciano y llevado a Valencia, donde por defender su fe fue sometido a crueles torturas. Desde aquel día, muchos lugares lo aclamaron como patrono, siendo uno de los primeros españoles martirizados y venerados por la cristiandad. Con alegría, iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezcan siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con nuestra Eucaristía y nos reconocemos humildemente pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Después de la muerte de Saúl, David volvió a derrotar a los amalecitas y permaneció 2 días en Siquelac.
Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. David añadió: ¿qué ha sucedido? Cuéntame todo. Entonces él le dijo: la tropa huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. David entonó este canto fúnebre por Saúl y su hijo Jonatán. Tu esplendor ha sucumbido, Israel, en las alturas de tus montañas, como han caído los héroes. Saúl y Jonatán, amigos tan queridos, inseparables en la vida y en la muerte, eran más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, el que las vestía de púrpura y de joyas y les prendía alhajas de oro en los vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Ha sucumbido Jonatán en lo alto de tus montañas. Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Cómo han caído los héroes, cómo han perecido las armas del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Reafirma tu poder y ven a salvarnos, Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo durará tu enojo a pesar de las súplicas de tu pueblo? Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Les diste de comer un pan de lágrimas, les hiciste beber lágrimas a raudales, nos entregaste las disputas de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense lo que los mismos parientes dicen de Jesús. Es un exaltado.
Itabiraingo Coa. Upeago la dice, Itabiraingo Co Jesús Coa. Bueno, pero aquí tenemos que entender bien siempre dentro de toda esta lectura tan importante que nos está haciendo el evangelista. Recordemos que es una comunidad que se está confrontando, el cristianismo y el judaísmo. ¿Quiénes son los parientes de Jesús? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién es la madre de Jesús? Y justamente es el judaísmo. Porque cuando nosotros estamos hablando de la madre, quiere decir de la tradición, de dónde viene, de dónde nace Jesús. Recordemos que Jesús es judío, sus discípulos son judíos, estamos en el judaísmo. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? El cristianismo no está inventando una nueva religión. El cristianismo no está trayendo algo de Júpiter, de Marte o no sé de qué planeta. El cristianismo lo que está haciendo es interpretar, darse cuenta, entender, discernir, saber, entonces, que aquí, hoy y ahora, Dios ha cumplido con su promesa. Todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento, es decir, todo lo que ellos estaban esperando en el judaísmo se ha cumplido ahora en la persona de Jesús. Pero esto es lo difícil, queridos hermanos. Y bueno, ¿cómo es esto? No podemos comprender, no podemos aceptar. Y por eso entonces, cuando está diciendo aquí, regresa a la casa, de nuevo se pone con tanta gente, no podían comer, es decir, es un Jesús que está impactando, la fuerza, la buena noticia, que nos llama, que nos entusiasma. Ñanen buatrina a lleva, ñanen buatrija o pebe ñañe punua lleva entero betea ñaña mindu uja ya esa. Va peñan de yara lo icua eva cueñan de jamba eva lo icua hina coan. Y entonces, como se reúne tanta gente que ni pueden comer, es un hecho simplemente bien antropológico, vienen sus parientes. ¿Quiénes son sus parientes? Ya hemos dicho, ya hemos hecho esta definición. Los parientes son los judíos. Es el judaísmo el pariente. Es el judaísmo el que está atacando y está criticando al cristianismo. Jesús es el cristianismo. Jesús es esa comunidad que está siendo atacada y que no está siendo comprendido por sus propios parientes. Jesús es entonces este que hoy no es aceptado dentro de la sociedad. Entonces, estén muy atentos, queridos hermanos, porque si nosotros verdaderamente entendemos, porque si no, ya de famoso, vea. Lo tomamos al estilo protestante, así literalmente, decimos, mami, entonces la hermano fuera, su pariente, no le entendieron a Jesús, pobrecito, ¿por qué será? Y mirá que le tenían a Jesús que estaba con ellos, y cómo es padre que Jesús estaba con ellos, cómo es lo que ellos no se dan cuenta. Mira la pregunta, porque lo tomamos literalmente, y pensamos que nos quedamos simplemente en los parientes, o para los parientes, o para el evangelio. No. El evangelio, justamente, como decíamos, tiene un aspecto semiótico muy profundo, es decir, de los signos. Nosotros tenemos que interpretar ¿y qué es lo que te está diciendo cuando los parientes se acercan, se enteran de que Jesús está predicando, de que Jesús trae la buena nueva, de que Jesús está dando indicaciones e incluso se pone contra toda aquella norma que simplemente lleva al hombre a sentirse esclavo? Jesús que comienza a criticar elementos del mismo judaísmo. Vean, y nada problema. Elementos del mismo judaísmo. Anteriormente, semanas anteriores, nosotros incluso reflexionábamos, ¿verdad? Que la gente misma decía, pero aquí sí, ¿qué es esta sabiduría? Pero no enseña como enseñan los rabinos, como enseñan los escribas. Jesús enseña de una cosa maravillosa. Qué maravilloso todo lo que nosotros estamos escuchando y lo que nos está diciendo. Entonces, la envidia, la maldad, y entonces comenzamos a decir, se nos destartala todo lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que nosotros estamos proponiendo. Porque ahora también recuerden que dentro del judaísmo, en la medida en que ellos van escuchando, muchos abrazan la fe.
La primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, ¿quiénes son? Dijimos, ya son los judíos. Son los judíos. Entonces, malos en Duajina. Y justamente, como dice aquí, una gran multitud que se acerca para escucharle a Jesús. Y luego se ponen a seguirlo. Pero se presenta también, como siempre, el trigo y la cizaña. La cizaña es aquel que está queriendo embarrar la situación, cuando sus parientes, ahí está el judaísmo, ellos que se creen entonces los que tienen la última palabra. Y entonces el judaísmo se entera y entonces se acercan, salen, a este le tenemos que llevar de aquí. Este tipo está loco, este tipo está exaltado. Y ellos lo decían y lo confirmaban, es un exaltado. Queridos hermanos, pidamos al Señor aquella gracia para que nosotros podamos reconocer en nuestra vida sobre todo este deseo. Primero ese gran deseo de comprender, el gran deseo de entender lo que el Señor nos está proponiendo. Como esa secuencia, como ese seguimiento, como esa realización y planificación del Antiguo Testamento, de lo que estábamos esperando desde el Antiguo Testamento. Y ahora la segunda partecita, porque el Evangelio quiere decir que es renovación de vida para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que el Señor nos bendiga a todos y que toda la propuesta del Evangelio que nos llama a un cambio nosotros la podamos comprender y sobre todo la podamos asumir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. Por cada intención decimos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra iglesia, para que seamos miembros del reino de Dios y nunca nos cansemos de ser testigos de la resurrección del Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y laicos, para que sean capaces de construir una sociedad basada en la verdad y la justicia. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que tomemos conciencia de ser solidarios con los enfermos de nuestra comunidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y crezcan en el respeto a la doctrina cristiana. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Leipeaba, angay para puwi, ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Reipeaba, angay para puwi, ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Leipeaba, angay para puwi, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tus susurros en la noche, por el día proclamaré. Eres consolación en la desolación. Y no temeré lo que se ocultará, se descubrirá. No, no temeré la noche de terror, pues tengo
Uy, hoy vas a escuchar las lamentaciones del rey David cuando se enteró que le mataron a Saúl y a Jonatán. Uy, escucha lo que decía. ¿Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? Uy, cuánto te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Tienes que aprender el día de hoy. David manda al pueblo a hacer duelo por la muerte de las personas. Qué fuerte está lo de hoy. Pastor de Israel, escucha tú que guías a José como un rebaño, con que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Y seguimos en el ciclo B leyendo a Marcos, hoy capítulo 3, versículos 20 al 21, donde vemos que muchísima gente venía junto al Señor. Él estaba comiendo con sus discípulos, pero había tanta gente que se juntó que no los dejaba realmente ni comer. Y afuera estaban viniendo los de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. No te preocupes si dicen por vos que estás mal porque andás predicando acerca del reino de los cielos. Copiala a Jesús y seguí para adelante. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre,
dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder
poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros. Su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros. Su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy en este día leemos del segundo libro, estamos comenzando de Samuel, capítulo 1, 1-4, luego 11, 12, luego 19 y del 23 al 27. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Siselac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la tropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó a tierra postrándose ante David. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Respondió: me he escapado del campamento israelita. David dijo: ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió: pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Ya están muertos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la muerte de Saúl, el acérrimo enemigo de David. Pero sin embargo, fíjense cuál es la actitud
de David ante la muerte de Saúl, e incluso del heredero que era Jonatán, que era el hijo de Saúl, incluso muy amigo suyo, ¿verdad? En este caso, si fuésemos nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Alguien que te está persiguiendo, alguien que está detrás tuyo, alguien que incluso quiere tu muerte, porque Saúl estaba buscando la muerte de David. Sin embargo, David no reacciona en forma negativa, al contrario, se rasga las vestiduras, hace duelo por el rey, es decir, por el ungido del Señor. Estas son actitudes muy profundas y son actitudes muy maduras, queridos amigos. Es poner en manos del Señor nuestra propia historia. No siempre es fácil, pero el Señor nos da una lección magnífica. El Señor nos enseña entonces la convivencia, el respeto, también el saber defendernos, evidentemente, pero no buscando venganza. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.